Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Soy el doctor Manuel de Anda. Pues el día de hoy les voy a presentar algo relacionado con el trillado tema del Omicron, pero ya con un enfoque un poco diferente y ya conociendo con más detalle cómo se está comportando. Entonces, preparé para ustedes una plática em, breve con el objeto de darles alguna información que puede ser de utilidad. Muy bien. Ahorita, entonces, le titulé a esta plática Omicron, eh, mitos, realidades y actualidades. Como les decía, soy el doctor Manuel de Andas. Yo soy pediatra con especialidad en infecciones y soy egresado del Instituto Nacional de Pediatría. Bueno, en primer lugar quería yo comentarles que Omicron y la pandemia continúan. Asumimos que la mayoría es Omicron, pero pues la realidad es que las dos variantes, tanto la Delta como Omicron, pues, van a estar presentes. Y es muy difícil saber cada infección a causa de qué es, aunque asumimos que actualmente Omicron es predominante en todo el mundo. Y en todo el mundo, pues tenemos muchos millones de casos nuevos cada semana, alrededor de 19. Solo en América Latina son 7. Y esto significa en muertes, pues cerca de 45,000. En América Latina, 15,000. En México estamos viendo casos nuevos cada día. Hemos llegado al tope de 50,000 casos por día, aunque al parecer ya está disminuyendo, pero creo que es un poco prematuro para saber hacia dónde irá la curva. La realidad es que la ola en general ha ido para arriba. Algunos países, por ejemplo en Europa, han tenido cientos de miles de casos cada día y en los Estados Unidos de América hasta 1 millón de casos por día. Pero se han hecho algunas estimaciones que probablemente haya hasta 3 millones de casos por día. Entonces, estamos ante una gran pandemia, pero en general ha sido infravalorada. La sobrecarga a las instituciones de salud pública y privada, pues ha sido muy alta y probablemente en México también lo sea cada vez más alta. Y esto pues es preocupante porque los recursos de salud y el personal de salud es limitado. Entonces, esto debe de tomarse con mucho cuidado. El Omicron causa hospitalización y muerte. Esto debe quedar claro, ¿verdad? Obviamente, la mayoría de los casos ahorita estamos viendo que tienen una evolución bastante favorable. Sin embargo, no hay que dejar de considerar que para muchos es mucho más allá de ser algo leve. Y por lo tanto, pues no hay que equivocarnos. Estas semanas son críticas y no podemos rendirnos. Ahora, ¿qué significa no rendirse? Pues no rendirse que significa no abandonar la prevención por las personas y por los gobiernos. No debemos albergar falsas esperanzas y dejar de cuidarnos y de prevenirnos. Siguen siendo muy importantes dos acciones que son cruciales y dependen principalmente de cada persona, que por un lado es estar bien vacunado y por otro lado es no exponernos al contagio de coronavirus SARS-CoV-2, ¿verdad? Ahora, la pregunta que con frecuencia hacen es si las vacunas contra COVID-19 protegen contra Omicron. Y la respuesta es sí, por supuesto que sí. La vacunación, por otro lado, es crucial para evitar gravedad, hospitalización y muerte, ¿verdad? Entonces sí es muy importante estar vacunado. Las vacunas contra COVID-19 salvan vidas
y evitan el surgimiento de nuevas variantes. La meta que ha propuesto la OMS es vacunar al 70% de la población, pero en todos los países. Esto para julio de este año 2022. México ya está por arriba de esta cifra, pero muchos otros países todavía no. Entonces, pues tiene que ser algo parejo para poder estar protegidos todos. ¿Cuántas vacunas es bueno ponerme? Bueno, pues es muy bueno ponerse una vacuna. Una es mucho mejor que ninguna. Entonces, es muy recomendable ponerlos por lo menos una vacuna, pero es mucho mejor ponerse 2 dosis o completar el esquema primario de vacunación, que puede ser de 1 o 2 dosis según la vacuna que nos ha tocado, ¿verdad? Y es súper bueno ponerse 3 dosis, es decir, ponernos el refuerzo de la vacuna si ya nos toca y por supuesto si procede. La protección es muy importante que sepamos que se va reforzando y va madurando con dosis sucesivas. Nuestro sistema inmune cada vez tiene una mejor respuesta. Entonces, nuestra inmunidad aumenta cada vez más con cada dosis que recibimos. Es muy importante también no ponernos más dosis porque los científicos han encontrado con claridad cuál es la cantidad necesaria para alcanzar la máxima protección. Es decir, ponernos una dosis para que alcancemos cierta protección, pero luego ponernos un refuerzo, que puede ser una segunda dosis del esquema primario o el refuerzo, que hace que la inmunidad se vaya muy para arriba. Es decir, en cuanto a las vacunas, una vacuna más otra vacuna no es igual a 2 vacunas, sino que realmente es mucho más que esa cantidad, porque la calidad de la inmunidad aumenta mucho. ¿Usar diferentes vacunas es bueno? Sí. Ahora sabemos que no hay contraindicación para combinar vacunas diferentes y en muchos casos la respuesta de protección inmune es mejor. Entonces, no hay ningún problema. Al contrario, si ustedes reciben diferentes dosis, diferentes vacunas es mejor. ¿Las pruebas para COVID-19 sirven también para Omicron? La respuesta es que sí. Las pruebas que hay disponibles de PCR y antígeno siguen siendo útiles para identificar al coronavirus SARS-CoV-2, tanto el original como sus variantes. También es conveniente aclarar que es mejor usar la prueba de antígeno, porque la prueba de antígeno es altamente sensible. Es una prueba muy sensible para detectar la infección. Es específica, es decir, no se confunde esa prueba con otras infecciones. Es muy rápida, en pocos minutos está el resultado y además es de bajo costo. Entonces es la ideal que tenemos ahorita. El Omicron es el fin de la pandemia. Bueno, esta es una pregunta que hacen con mucha frecuencia. Y bueno, tal vez no sea el fin de la pandemia, porque muchas personas, comunidades y gobiernos están tirando la toalla. Y esto tiene consecuencias. En las pandemias se paga caro no controlar la transmisión. Las consecuencias son principalmente en la salud y en la vida. Y tirar la toalla al tratar de impulsar la economía, pues realmente es un error. Abrir los mercados, las ferias y los estadios deportivos, en lugar de ayudar a la economía, la perjudican.
porque el motor de la actividad económica es una sociedad sana. Hay un ejemplo muy claro, que es lo que pasó con las líneas aéreas. Es decir, que se adelantaron, abrieron mucho la actividad de los vuelos y se les contagió gran parte del personal, incluso de los pilotos, de tal suerte que tuvieron que cancelar miles de vuelos porque no había quien atendiera a los pasajeros y quien los llevara a las diferentes ciudades. Entonces, ese es un ejemplo como si nos adelantamos, si comemos ansias, pues la gente se nos va a enfermar y va a ser peor. Pero la consecuencia más grave que yo considero es que habrá más variantes nuevas del coronavirus, mientras haya más transmisión y más casos de COVID-19. Porque cada nueva infección de coronavirus le da al virus una nueva oportunidad de mutar, es decir, de cambiar y de adquirir unas características diferentes que la convierten en una nueva variante. Entonces, mientras menos infecciones haya, pues obviamente va a haber menos posibilidad de que haya una nueva variante. Ante esta situación que estamos viviendo ahorita con Omicron, la solución es investigar nuevas vacunas contra esta nueva variante y contra las variantes futuras. Pues la respuesta es que puede ser, pero hay que poner los pies en la tierra. Pues sería como emprender una carrera sin fin. Nunca vamos a alcanzar a todas las nuevas variantes. Entonces, las vacunas, es muy importante que sepamos que las vacunas que tenemos hoy son útiles contra las variantes conocidas hoy. Y hay que vacunarnos hoy, y hay que protegernos hoy. Hoy la gran mayoría de las personas con COVID-19 grave y hospitalizados son los que no están vacunados. Entonces, esto es muy importante que se difunda. Es decir, que la protección que da la vacuna es muy alta. Un poquito más adelante les voy a dar un ejemplo de eso. ¿Se pueden hacer comparaciones entre los países? Pues no, porque cada país es diferente. Es igual que cada persona. Cada persona pues depende de su historia, de su cultura, de su educación, para poder realmente compararlos, pues es muy, muy difícil. Incluso los mismos hermanos son diferentes entre cada uno. Por ejemplo, Corea del Sur tiene una política de COVID cero y prácticamente no ha tenido COVID-19 en los últimos 2 años. Por ejemplo, solo tiene 6.500 muertes. Pero si ustedes ven en Estados Unidos, que es una población eh, grande también, en donde hay muchos recursos, donde no tienen ningún problema en relación a las vacunas, pues es el líder en cuanto a muertes por COVID, a casos de COVID y a muertes por COVID. Entonces, no podemos comparar porque depende de cada país. Pero esto, por ejemplo, lo que hace Corea del Sur solo es sostenible mientras haya, no es sostenible, ¿verdad? Porque, sobre todo mientras haya contagios sin control en otros países. Si solo un país tiene ese enfoque, es casi imposible que esa situación se mantenga. Tarde o temprano va a estar igual que todos, ¿verdad? Por otro lado, el costo social de este enfoque, pues es altísimo, pues se basa en medidas sociales estrictas y férreas, en una limitación importante de la libertad de las personas y con consecuencias graves si no se cumple con lo que el Estado ordena, ¿verdad? Por supuesto, una de sus bases es la vacunación universal obligatoria. O sea, a nadie se le da opción de nada, ¿no? O sea,
el Estado es férreo y la sociedad obedece. Ahora, ¿es correcta la política de salud ante COVID-19 en México? Les voy a dar mi opinión personal y la respuesta es, desde mi punto de vista, es que sí es correcta, pero pues no ha sido perfecta. Tenemos lo fundamental que son las vacunas y un programa de vacunación que ha permitido proteger a los más, a los que estaban más expuestos o a los que les podía ir más mal. Por supuesto, la cobertura de vacunación contra COVID en México ahorita pues se ha logrado, a pesar de que nosotros no producimos las vacunas, la cobertura es muy alta. O sea, eh, ahorita les voy a dar las cifras. Se ha hecho un esfuerzo sin precedente para atender a los enfermos. Esto es muy claro, sobre todo en el número de camas de terapia intensiva, porque al inicio de la pandemia teníamos menos de 2,000 camas y se fue incrementando para darle atención a todos los pacientes hasta tener cerca de 10,000 camas. Esto es un esfuerzo fenomenal que se ha tenido en el país y se logró la reconversión de muchos hospitales para atender a esas personas, de tal suerte que se ha podido dar atención adecuada a todos los enfermos que lo han requerido. Por supuesto, ha habido fallas importantes, como por ejemplo, desde mi punto de vista, ha faltado educación en salud, tanto en la población como en los gobernantes. Y ha habido, no se ha dado la suficiente información acerca de la pandemia y no se ha orientado también para cuidarnos correctamente. Sigue habiendo en la calle, en los sitios de reunión, mucha gente que no sabe ni usar el cubrebocas, que ya saben que debe de usarse del puente de la nariz a la barbilla, pero lo traen de bigotera o lo traen aquí abajo, etcétera. O sea, no sirve como lo traen, no sirve para nada. Por supuesto, se ha permitido que prolifere la mala información. La información que muchas veces es errónea y muchas veces es falsa y malintencionada. Entonces, yo pienso que debería de haber un orden para solamente publicar lo que verdaderamente es útil a la población, a lo que puede ser benéfico para todos, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los problemas que he visto más importantes, porque la gente se desorienta, no sabe qué decisión tomar. En México se han mantenido las libertades de las personas, o sea, no ha sido como en Corea del Sur, pero desde mi punto de vista no ha habido la información necesaria y no se ha favorecido que se elabore el conocimiento en cada persona para que puedan tomar adecuadamente las decisiones y, por supuesto, ejercer esa libertad. Recuerden ustedes que la información, el conocimiento y la verdad hace libre al individuo, hace libre a las sociedades, ¿verdad? Entonces, pues realmente creo que eso es lo que nos ha faltado todavía. Estos son los últimos datos que les quería yo mostrar que se publicaron el martes pasado del avance acumulado en dosis en nuestro país, en México. En México se han aplicado ya cerca de 161,5 millones de dosis de vacuna. O sea, es una cantidad increíble y eso implica un esfuerzo sin precedente. Las personas vacunadas ya son más de 83 millones y de esos 83 millones, el 93% ya tienen su esquema completo
y el 7% están empezando con su vacunación. Por otro lado, ya se están haciendo en grupos específicos programas o planes para aplicar ya los refuerzos. Ya mucha gente ha recibido su refuerzo. Yo ya recibí el refuerzo correspondiente. Creo que no hay problema. Y los niños, niñas y adolescentes a partir de los 14 años también han estado siendo vacunados con las cifras que ustedes pueden observar ahí. Eh, Nosotros en general, bueno, en total, ya hemos recibido de las diferentes vacunas que ustedes pueden ver ahí, de Pfizer, de AstraZeneca, de Sinovac, de Sputnik, CanSino, Janssen y Moderna. Entonces, la verdad es que hemos tenido una gran cantidad de vacunas, de diferentes vacunas. El problema es que no las producimos en México. Ojalá que pronto México se convierta en productor de vacunas para que sea independiente y para que no dependa de otros países para tener esos recursos. Por otro lado, ya nada más para terminar, las personas que han estado hospitalizados en México, en la Ciudad de México. Por ejemplo, esto lo publicaron en la Secretaría de Salud. De 325 personas que estaban hospitalizadas, casi el 80% no estaban vacunadas y el 20% estaban vacunadas. Entonces, yo creo que es muy clara esa diferencia. Sobre todo para que nos vacunemos y estemos protegidos. El mensaje final es vacúnate si no te has vacunado, ponte los refuerzos. Y pues ya con esto doy finalización a la plática de hoy. Muy bien, pues ahora sí me despido. Me dio mucho gusto saludar a través de este medio a todas mis amigas y a todos mis amigos. Y deseo que sigan ustedes muy bien. Ya saben qué hacer. Eso es muy importante. Este, seguimos saludándolos por este medio de las redes sociales. Hoy es el día 27 de enero del 2022 y espero y deseo que todos estén muy bien. Hasta luego.